se vista de la forma que le guste vestirse o le plazca, eso no nos da derecho a los hombres a irrespetarla. Ahora, que tú No, puedas verla, yo no hablo de respeto, yo hablo de ellos mirarla y decirle por eso te digo, pero por mirarla no pueden. No, el problema es que aquí no. Por los Estados Unidos tú miras a una mujer y tú dices que tú estás provocando y estás violentando su intimidad. Sí, sí, es por eso verdad. te ponen las esposas. Y ella no me está provocando a mí Eso es lo que estoy diciendo, ahí que eso estamos llegando. También, en, también, claro. en el aeropuerto, en una ocasión me llamó la atención porque pasó una fémina de tal manera que había que verla. Y el tipo me dijo, ten cuidado con eso, Te ponen las esposas, ¿eh? ten cuidado con eso. Me advirtió inmediatamente. Pero si yo no la miraba, si yo, oye, Te morías. ¿por qué? No. A mí me pasó una situación que no puedo confesar aquí, porque era una noticia. El presidente Luis Abinader se dirigirá al pueblo dominicano el próximo 16 de agosto, o sea, el lunes de la semana que viene. ¿El 16 Para o el 17? El 16 de agosto, dice aquí, para dar a conocer, es el periódico Hoy, para dar a conocer los logros del gobierno de su primer año de gestión. La información la ofreció hoy el ministro de Programas Especiales y Proyectos Estratégicos de la Presidencia, Neney Cabrera, quien dijo que de acuerdo que se encuentra pautado para las 9 de la noche la locución del presidente. La información de una transmisión especial del programa de gobierno en el programa El Gobierno de la Mañana, en donde Cabrera presentó el proyecto que se dijo cuándo. Entonces anunció oficialmente eso. Bueno. Mira, a propósito de eso, Me dice Roger, allá en Nueva York, que en los malls ocurre mucho eso. Las mujeres andan prácticamente desnudas y se presentan incidentes con frecuencia. Te digo que te ponen las esposas. Sí, pero No juegues con eso. mira, a propósito esas licras. de la rendición de cuentas del primer año de gobierno, a mí la verdad que me llenó de mucha satisfacción la manera original en la que se había decidido hacer una especie de rendición de cuentas con unos segmentos por la voz y actuación de los diferentes principales funcionarios del gobierno. Me lució atractiva la manera, ¿no? Y poco común. Incluso nosotros esta noche, en el programa nuestro, nosotros a las 8, vamos a pasar una serie de las exposiciones de los diferentes funcionarios del gobierno. Atractiva, buenos textos, muy bien dicha y leída por la gran mayoría de esos funcionarios, aunque sí me pareció que tiene ciertas debilidades en cuanto a la actuación en la manera del discurso de cada funcionario. Pero bueno, el objetivo es decirle al país lo que se ha logrado en este año y eso se logra muy bien. Así que, pero bueno, ahora el presidente va también a... Siempre estuvo previsto que el presidente hablara. Sí, Y sí. usted entendió Era hasta lógico, porque Sí. todos los meses, a principio, los primeros 6 meses, todos los meses hacía una evaluación mes por mes. Sí, Entonces era me lógico habían que- dicho que eran 17. Sí, tú lo habías comentado aquí. Pero esa información dice incluso la hora y lo da como una declaración oficial. Sí, no lo dudo. No lo dudo. Bueno, las 5:45. Vamos a ver entonces, señor. Bueno, en el paso de la fiebre porcina, en el tema de la fiebre porcina, hoy el presidente fue a hacer una degustación de cerdo en el local ¿Quién el lo hizo? presidente Luis Abinader. Una degustación de carne de cerdo, así se llama la presentación. Degustación de carne de cerdo en el local de la Junta Agropecuaria Dominicana, y tenía a su lado sentado al ministro de Agricultura No invitaron a George. al ex ministro de Agricultura también y director ejecutivo de la IAC, a Omar Benítez y varios funcionarios y dirigentes del sector agropecuario y porcino nacional. Y entonces ahí se hizo esa degustación de cerdo. ¿Quién tenemos en la línea? Amani Sierra.
Tenemos que cambiar el cassette. Doctor Manny Sierra. Buenas tardes, hermano. Vamos a ver, buenas tardes, a ver si estoy un poquito alto en el volumen. No, ahí estás bien, ahí estás bien. El volumen tuyo está bien. Una apreciación tuya. ¿Qué hacer y cómo enjuiciar la situación del caso de Luis Peña Valdés, el albañil que por ser un hijo de nadie en este país tuvo 12 años preso, sin un expediente, sin un juicio y por la orden de una persona que lo mandó a trancar porque lo estaba molestando en su casa, según la versión que él mismo da, cobrando o sea, indicándole que no le habían pagado un trabajo que había hecho en una construcción y que llamaron a la policía y la policía se lo llevó y al otro día lo mandaron a la cárcel de La Victoria y ahí pasó 12 años alejado del mundo sin que nadie supiera de él ni él supiera de nadie. ¿Me escuchan, Rudy, por favor? Te escuchamos perfectamente bien, adelante. ¿Tú me oíste a mí? Ok. Sí, te escuché perfectamente bien. Ok. Lo extraño de todo eso es que no se sabe cómo le dieron entrada en la cárcel pública de La Victoria, porque generalmente para que una persona que es enviada a una cárcel pública hay un libro por donde le dan entrada. Eso es lo extraño. Y luego es mucho más extraño que estando ya una vez en la cárcel pública de La Victoria, nadie se haya interesado por ese preso, ni siquiera las mismas autoridades. Fíjese que en las cárceles hay una parte de la autoridad policial, pero también hay una parte de la autoridad que está vinculada a la Procuraduría General de la República, Okay. que es un funcionario. Y además Manny, ¿cómo es posible, Manny, que ese hombre no tuviera familia? Un hijo, Una mamá, esposa, dice que la mamá una fue madre. un día y después murió la mamá. Dice que fue una vez solamente. O sea, que no tenía una familia. Cuando se enteró, parece. Bueno. Qué raro. No, lo que pasa es muy extraño que eso ocurriera. 12 años. Wow. O el hombre que lo acusó, que lo metió preso, tenía demasiado poder. Tráncamelo ahí, déjenlo ahí, que se pudra. No, pero es que además de eso, los otros presos generalmente se enteran de que esa persona está, de que no le pasan causa, de que no le pasan audiencia, de que nunca va, y siempre ellos viven comunicándose unos con otros. A alguien le debió llamar la atención de que ese señor en ningún momento lo pidiesen para una audiencia, ni que nadie le comunicara esa situación a las autoridades. Es un asunto que no tiene una explicación lógica. En todo caso, lo que habría que preguntarles a las últimas autoridades vinculadas a la Procuraduría, ¿verdad?, a ese funcionario que es el alcaide, de por qué esa persona estaba ahí, a los 2 o 3 últimos funcionarios, llamarle y cuestionarle sobre eso. En 12 años pero también han pasado 8 alcaides. Es correcto, pero por lo menos los últimos 2 o 3, y allá permanentemente viven haciendo algún tipo de auditoría de los presos que están ahí. De manera que es una cuestión que no tiene una explicación lógica. Lógicamente, el señor adolecía de documentaciones y eso entonces dificultaba un poco la situación, pero aún así, ellos viven comunicándose sus situaciones unos y otros al interior de la cárcel. Él compartía la celda con otros presidiarios y eso generalmente los comunican. Frecuentemente hay organizaciones religiosas que van a las cárceles y también se percatan de esas situaciones. De manera que es un asunto extraño y que asimismo no tiene explicación. Bueno, ahora, una vez denunciado o revelado el hecho, surgen 2 preguntas para mí. La primera, ¿se estará repitiendo esa situación en alguna cárcel del país? Número 1. Número 2, ¿es posible que esto ocurra, aunque ya tú prácticamente has contestado esto? Y número 2.1, porque dije que eran 2 cosas nada más. ¿Qué pasa ahora? Ese señor estuvo 12 años preso,
evidentemente sin haber cometido un delito para estar preso, En evidentemente. los Estados Unidos y en países de verdad, Usted demanda en al Estado, en aquí esos no. casos, sí, tú recibes una indemnización Claro. para resarcir el daño que te han producido. Claro. 12 años, Claro. es una vida. Bueno, hay una persona de origen dominicano que lo acaban de soltar hace como 5 o 6 meses después de pasar 25 años en prisión y dice que cuando salió el Estado lo ha resarcido de una forma tal que el hombre es millonario. O sea, tiene una cantidad de dinero porque le han dado una compensación por haber estado 25 años condenado cuando se comprobó que era inocente y que la investigación que se hizo no arrojaba que llegara a esa situación. Por eso se ha dado muchas veces en Estados Unidos con Claro. la muestra de ADN. Claro, sí. Antes no existía el ADN, después se descubrió que muchas personas condenadas eran inocentes. No, allá generalmente ocurría con la parte del ADN, era por algún error en la obtención de la prueba, Sí. más que en una falta de registro para introducir a una persona a una cárcel. Aquí también está dispuesto que una vez que el Estado ha incurrido en algún tipo de vicio, y este es un vicio grosero, tiene que resarcir. Lógicamente, eso conllevaría aquí, distinto a los Estados Unidos, donde el Estado allá admite el error. Aquí habría que abrir un proceso en contra del Estado para que lo conozcan funcionarios vinculados al Estado, como son los jueces. Pero ¿qué pueden hacer en favor de ese señor ya? No, una demanda en contra del Estado dominicano por la violación a los derechos fundamentales y a los derechos humanos, a las dos cosas, ¿verdad?, de ese ciudadano. Lógicamente, ese condenan es al un Estado proceso. dominicano porque lo tiró a Sí. Haití. Sí, es factible que lo condenen. Y la prueba es contundente para que condenen al Estado dominicano. Y de hecho, hay muchas sentencias a diario en el país donde se condena al Estado dominicano. Y se ejecutan parte de esas sentencias. Se cumple con algunas partes de esas sentencias. Pero se condena al Estado dominicano. Y hay precedentes en ese aspecto. El Estado, en un mea culpa, lo que debía es pedirle excusa a ese ciudadano, pedirle excusa a la sociedad dominicana y resolverle de alguna forma a ese ciudadano los 10 o 12 años que injustamente, o por lo menos que abusivamente, estuvo preso. ¿Y cómo podría hacer eso, Manny? ¿Qué, una condena pecuniaria? Pecuniaria. Sí. Pecuniaria, una Una demanda en daños y indemnización perjuicios. económica. Correcto, una demanda en daños y perjuicios, que lo que busca con eso es una indemnización económica, que es la única forma que se puede condenar al Estado dominicano. Ahora, Lógicamente, cambiando el tema, Manny, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con el Código Penal? Mire, en lo del Código Penal dominicano, que nos hemos entretenido en las tres causales, es mucho más peligroso que lo que se está enunciando. Mire, eso que ha pasado con el Código Penal dominicano, y es bueno que la gente sepa, un Código Penal es más o igual de importante que la Constitución de la República. Aquí yo veo que tienen una forma liviana, ligera, del tratamiento que le están dando a un Código Penal. El Código Penal, le reitero, es igual de importante que la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque el Código Penal va a regir la conducta de todos los ciudadanos del país. Así es. Y aquí yo veo que el Código Penal, un Código Penal nuevo sin origen, que es uno de los grandes problemas que traerá ese código, y le pido a ustedes que lo anoten ahora, tendremos serias dificultades con la aplicación de ese código. Será un código difícil de entender, difícil de comprender Y difícil de y aplicar. grosero en su forma de aplicación. Es un código, uno, que no tiene origen, porque no sabemos si es un código que se está recogiendo con una serie de legislaciones norteamericanas, europeas,
y las propias del mercado latinoamericano, del de habla hispana, de nosotros. Entonces ese código será muy difícil. Primero, porque en el lenguaje que está redactado, no lo va a entender la población, porque un código no es para los abogados. Nosotros estamos viendo como que el código solamente es para los abogados. No, el código penal es de aplicación para la vida de todos los ciudadanos de un país. Y el lenguaje con el que está redactado ese código no es entendible ni siquiera para los abogados. Es un código difícil de entender. Y entonces nos han querido entretener que el código tiene 3 causales, que el código va a aumentar pena. Y eso es una pena, valga la redundancia, de que una legislación la estamos vendiendo como buena porque trae sanciones con penas altísimas. Eso es lo que debe llamar la atención y cuestionarnos que lo que están trayendo en un código penal es sanciones altísimas cuando debía ser todo lo contrario. Populismo. Porque ese texto lo que hay es que tratar de convencer al ciudadano de que tenga un comportamiento adecuado para que sea inclusive de poco uso el código. Nosotros nos jactamos en este código de que le vamos a poner pena hasta de 40 años en un sistema que ustedes están viendo, donde un ciudadano, sin un expediente, fíjense, cojan ese detalle, duró 10 años, 12 años preso, sin un expediente. Entonces, ese es el código del que nos estamos jactando. Un código, y yo quiero que alguien de ustedes le pregunte, ¿quiénes son los especialistas en redacción de legislaciones que hay en el Congreso nuestro? No hay especialistas para redactar las legislaciones. Por eso ustedes han podido ver que el Tribunal Constitucional, en las últimas leyes que se han hecho, ha venido declarando la inconstitucionalidad de la mayoría, porque lógicamente se están haciendo legislaciones populistas. Y fíjense que esta no es una legislación ni especial ni particular, es una legislación de aplicación para todo el mundo. Por tanto, yo quiero decirle a ustedes, les reitero, que ese código nos va a dar tremendo dolor de cabeza. Si nos quejamos del Código Procesal Penal contra el que se fue necesario de hacer contrarreforma a los 5 años y todos los días lo siguen reformando porque es un código con muchísimas formas de entender y de aplicación, ese Código Procesal Penal, y los abogados no lo entendemos en términos general. Imagínense entonces lo que pasará con ese Código Penal dominicano, que nos hemos entretenido, reitero, en las 3 causales. Ese no es el problema grave de ese código. El problema del Código Penal será peor en su lenguaje, en sus penas y en una serie de figuras nuevas, que si bien es verdad, hay que digamos, actualizar la legislación. No es menos cierto que va a generar muchísimas inconsecuencias en la población dominicana. Yo me pregunto, ¿no era más cómodo aprovechar los 250 años de experiencia que tenemos con el Código Penal y modificar ese código y agregar esos nuevos tipos penales, esas nuevas conductas de agresiones, y ponerlos en este código que tenemos con un histórico acumulado de más de 250 años, de un código que data de 1810 o 1884? No era mucho más cómodo para la población dominicana y para el ciudadano poderlo asimilar y poderlo entender y modificarlo en tanto en cuanto actualizarlo en las nuevas conductas criminales? Estoy de acuerdo contigo, Manny, totalmente de acuerdo. Entonces, anoten eso ahí. El Código Penal será entendimiento en la comunidad jurídica y mucho menos en la población, que es al que se le va a aplicar ese código. Bien, gracias. Ese código es para todos. Gracias, Manny. Tenemos que irnos a la pausa. Gracias, muy buena tu explicación. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No, y fíjense, aquí no se están consultando los abogados, aquí hay buenos penalistas, no se están consultando. O sea, los asesores de los legisladores no son los mejores penalistas. Claro, aquí hay un populismo no con eso no sabe nada que de eso. nos va a dar dolor de cabeza. Gracias, Manny.
Cuídate mucho. Un abrazo. Bien, mis amigos, después de esta explicación del doctor Manny Sierra, tenemos que hacer la pausa a 6 de la tarde. Volvemos enseguida, no nos cambien.